Muy buenas a todos y a todas. Soy el profesor Enrique Conejero, profesor de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Miguel Hernández de Elche de España, y conjuntamente con la profesora Segura, de la misma área de conocimiento, vamos a presentar esta ponencia, Las democracias liberales en la Unión Europea, enmarcada en este primer Congreso Internacional de Ciencias Políticas, Administración Pública y Relaciones Internacionales. Evidentemente, agradecerles a los organizadores y al coordinador de panel que hayan aceptado esta ponencia para debatirla con ustedes. El tema de la democracia liberal, antes de empezar, el marco, evidentemente, en que nos vamos a utilizar para esta ponencia es el marco que tiene que ver con la teoría de la democracia y la democracia liberal. Recordemos que toda la teoría de la democracia se asienta en esta definición de Robert Dahl de poliarquía, que aunque no ha tenido el éxito popular o en la academia esta palabra, pues sí se enmarca en lo que la actualización que se ha hecho de la teoría de la democracia de los principios liberales. Por tanto, como sabemos, las democracias liberales que conocemos son democracias que se afianzan en principios que tienen que ver con el liberalismo político y, por tanto, como bien acuñaba Sartori, las democracias liberales básicamente podemos reconocerlas, aunque hay muchos índices de democracia como el de Economist y otros, que obviamente la podemos de alguna manera contrastar si los cargos públicos son electos. Por tanto, en la medida que mayor cantidad de cargos públicos sean electos, pues se cumple más este principio de democracia a gran escala, que evidentemente se celebren elecciones libres, imparciales y frecuentes, que haya libertad de expresión y de asociación. Un recurso importante también tiene que ver con características de las democracias liberales, que tienen que haber fuentes alternativas de la información. Últimamente, obviamente, con la expansión de las redes sociales y de otros medios de difusión e información, pues también se han ampliado estas características, que las diversas asociaciones tengan autonomía y cada vez más lograr que una ciudadanía sea más inclusiva e ilustrada. Estos son algunos de los criterios que utilizamos, igual que la división de poderes entre poder ejecutivo, legislativo y judicial, pues son algunos de los elementos que utilizamos para medir si una democracia es más plena o menos plena, ¿no? Como sabemos, el índice de democracia global clasifica el mundo como democracias plenas, democracias deficientes, regímenes híbridos o directamente sistemas autoritarios. Como vemos, vivimos en un mundo donde las democracias no son es la excepción. La mayoría de los habitantes de este planeta, son China, evidentemente, vive en sistemas que son híbridos o autoritarios. Democracias plenas son solo 20 países en el mundo, y por tanto podemos decir que vivimos en una sociedad mundial donde las democracias liberales son bueno, un reducto de los principales países por población, podemos decir, que básicamente están gobernados por sistemas autoritarios o por regímenes híbridos. En el caso concreto nos vamos a dedicar a la Unión Europea. Recientemente se ha hecho las elecciones al Parlamento Europeo, este año en 2024, y como vemos, básicamente los grupos mayoritarios del Parlamento Europeo, como son el Grupo Parlamentario Popular, que son partidos de centro-derecha, aumentan su representación de 176 a 185. El partido del gobierno, que tiene que ver con la socialdemocracia en Europa, también mantiene relativamente su resultado en base al 19%, y ya partidos de extrema derecha radical o de populistas de derecha, podríamos decir, dan un salto cualitativo proveniente de países donde estos partidos políticos tienen una fuerza importante, como es Francia, como es Hungría, como es Italia. Y por tanto, en los últimos años, la fuerza de los partidos
nuevos, por así decirlo, o populistas de derecha o derecha radical, como se les quiera llamar, han ido adquiriendo una mayor fuerza dentro del panorama político de la Unión Europea. Y por tanto estos partidos, una de sus características es que tensionan muchas veces estos requisitos de la democracia liberal. Y por tanto podríamos decir que vamos a transitar sobre partidos, por ejemplo, de la Unión Europea, como tiene que ver con el Fidesz en Hungría, con Viktor Orbán, con Meloni en Italia, etcétera. Son partidos que han ido adquiriendo mucha fuerza y por tanto sus postulados han ido calando en la opinión pública de la Unión Europea, en unos partidos con más, en otros países con menos apoyo, pero su presencia y sobre todo sus postulados han ido calando en la opinión pública y han ido entrando en lo que Fareed Zakaria acuñó en 1987 como en la configuración de democracias iliberales. O sea, muchos de los principios que vimos de la democracia liberal empiezan a verse tensionados por las posturas de estos partidos políticos que empiezan a intentar recortar los pesos y los contrapesos entre poderes, sobre todo el poder ejecutivo sobre el poder judicial, haciendo leyes que controlan la libertad de expresión o la libertad de prensa, o intentando influir en los nombramientos de tribunales constitucionales, de tribunales supremos, etc. Por tanto, aquellos principios que configuraban la teoría de la democracia liberal, que se intentaba que para que estos países se consolidaran democráticamente, esos indicadores tendrían que ir a más. La aparición de estos sistemas democráticos donde partidos hacen propuestas iliberales y en algunos de estos países gobiernan, por tanto se producen tensiones importantes, sobre todo dentro de la Unión Europea, este grupo de Visegrado, que son países que anteriormente conformaban los países del este, los países que venían de la órbita de la antigua Unión Soviética, sobre todo Hungría, Polonia, República Checa, podríamos decir, son partidos sobre todo que están en contra de postulados que provienen de la Unión Europea, por ejemplo, cuando se hacen pactos migratorios, porque tienen, por así decirlo, posturas contrarias a la inmigración. Son partidos, podríamos decir, de derecha radical, que en este tema que tiene que ver con la migración se niegan en rotundo a hacer cuotas para los migrantes. Los pactos migratorios que se llegan a acuerdos en la Unión Europea los rechazan y por tanto tienen posturas también en relaciones exteriores más próximas, por ejemplo con Putin, y tienen rasgos de un poder ejecutivo que tiende a ser autoritario, y por tanto estos gobiernos entran en disonancia con posturas tradicionales de los gobiernos del Parlamento Europeo y el Ejecutivo Europeo, ¿no? Y por tanto, estas democracias liberales en la Unión Europea, sobre todo que provienen de Hungría y Polonia, cuando gobernaba el partido más tradicional conservador, tienen que ver con establecer este tipo de, por ejemplo, en el caso de Hungría, un régimen híbrido de autocracia electoral, influir en el poder judicial, una regulación para controlar los medios de comunicación, leyes que van contra la libertad y sobre todo recortar derechos que tienen que ver con el colectivo LGTBI, y en caso de Polonia también, que tienen que ver con los mismos aspectos, y por tanto incluso la Unión Europea ha tenido que multar a estos países por este tipo de iniciativas legislativas y de alguna manera retenerle los fondos europeos derivados para la lucha contra la pandemia por incumplir estos principios tradicionales de la democracia liberal, que normalmente era extensión de derechos, no deprivación de derechos. Por tanto, en el seno de lo que es la organización de la Unión Europea, que normalmente se funda en base a unos principios de democracias liberales y de expansión de derechos a partir de los países fundadores en 1957, pues evidentemente se ha configurado esta ampliación con países nuevos
sobre todo que vienen de la órbita de la antigua Unión Soviética, que son países que tienen posturas que tienden a ser iliberales y por tanto las costuras tradicionales de las democracias parlamentarias liberales europeas se han visto tensionadas por las posturas de estos países de la Unión Europea. Recientemente, con estas elecciones al Parlamento Europeo y la presencia, por ejemplo, de la rotatoria que le tocó a Víctor Orbán recientemente, vimos como una de las primeras visitas que hizo fue a Putin, a pesar de la postura directa contra la agresión de Rusia contra Ucrania, de la Unión Europea, pues Víctor Orbán fue a visitar a Putin, también fue a visitar a Trump. Por tanto, las tendencias de estos, además les ponen claramente sus posturas, son tendencias autoritarias y basadas en restringir algunos derechos que no casan con la ideología de estos partidos políticos y proponen pues, el rechazo al diferente, el rechazo al inmigrante y por tanto intentar aplicar estas políticas en sus países de origen, lo que crea tensiones con lo que fue el núcleo originario de la Unión Europea. Pues bien, hasta aquí las principales pinceladas de la ponencia y estamos abiertos a cualquier pregunta, inquietud o duda que quieran realizarnos. Muchas gracias.